Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Una Extremadura Digna. En este vídeo vamos a hablar sobre las dudas que genera la reforma laboral. Y a pesar de la propaganda que están realizando los voceros al servicio del gobierno del PSOE y de Unidas Podemos sobre el acuerdo alcanzado en la reforma laboral. La realidad es que cuando se miran los puntos de este acuerdo surgen muchas dudas de que con esta reforma salgan beneficiados los intereses de la clase trabajadora. Muy probablemente, en poco tiempo, millones de trabajadores y trabajadoras comprobaremos como, a pesar de la grandilocuencia de Yolanda Díaz y sus palmeros, queda meridianamente claro que este acuerdo deja intacto, sino a peor, la reforma laboral del PP. Y es una cesión en toda regla a las presiones de la patronal y de la Unión Europea. Los objetivos de la reforma laboral del 2012, realizada por el PP, pretendían incrementar el poder de la clase empresarial para explotar más fácilmente y con más intensidad a la clase trabajadora. Así, Rajoy modificaba las condiciones laborales para facilitar y disminuir el coste de los despidos, rebajar los salarios y limitar el alcance de los convenios colectivos. En relación a algunos puntos de la reforma acordada en estos días, tenemos que señalar lo siguiente. Los expedientes de regulación de empleo y de suspensión temporal de la relación laboral, la facultad de aprobarlos o rechazarlos que tenía antes la Administración laboral, permanecerá trasladada a la dirección de las empresas, privatizándola en perjuicio de la clase obrera. El acuerdo no modifica nada de las drásticas reducciones de las indemnizaciones por despido fijadas en la reforma del 2012 y continúan suprimidos los salarios de tramitación en caso de despedido improcedente. Por mucho que se diga que con esta reforma se reduce la temporalidad y se potencia el contrato indefinido, la realidad es que con las ridículas indemnizaciones de los despidos improcedentes y además manteniendo la opción entre readmisión y extinción del contrato a favor de las empresas de los despidos contrarios a derecho, en la práctica los contratos indefinidos serán temporales y, sobre todo, teniendo en cuenta que no hay intervención de la administración laboral, que todo queda en manos del empresario. No se cambian los artículos 41 y 82 del Estatuto de los Trabajadores, que permiten a los empresarios modificar unilateralmente las condiciones de trabajo o dejar de aplicar un convenio colectivo vigente. Es decir, queda inalterada la aplicación de las causas económicas que permiten los despidos en los supuestos de descenso de beneficios o con la simple previsión de que las empresas puedan tener pérdidas. Sigue permitiendo que en los contratos a tiempo parcial se puedan hacer las horas extras, a pesar del desempleo existente. Hasta la fecha ha sido frecuente que en ciertos sectores laborales un importante número de empresarios, sobre todo de la hostelería, de la agricultura, de los servicios de limpieza y de otros sectores, hayan obtenido ganancias desorbitadas firmando contratos de 20 horas y obligando después a sus asalariados a realizar jornadas que realmente le den gana, disfrazadas como horas extras, completamente legales. El periodo de prueba a los trabajadores por un año se sigue manteniendo. Durante este tiempo, los patronos pueden despedir a los trabajadores sin indemnización. Las empresas de trabajo temporal siguen actuando como agencias de colocación, equiparándolas a las oficinas públicas de empleo. Desaparece el contrato por obra y servicio y en su lugar aparece el contrato temporal estructural,
que seguirá utilizándose según el libre criterio del empresario. No obstante, la duración máxima de este contrato se reduce a 1 año, pero hay que recordar que los contratos temporales no se han reducido en absoluto cuando el límite era 3 años, por lo que nadie asegura que los empresarios se buscarán las triquiñuelas para continuar con los contratos temporales. El contrato fijo, discontinuo, se mantiene como tal, teniendo en cuenta que las facilidades y el abataramiento del despido establecido en la reforma del 2012 dan pie a que los empresarios puedan establecer los periodos de trabajo y el orden de llamada a la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras. No se pone límite a la precarización vinculada a la subcontratación, puesto que cuando la empresa subcontratista tenga convenio prevalecerá este último. Lo que quiere decir que estas empresas intentarán firmar convenios mínimos a la baja rápidamente. El restablecimiento de la ultraactividad de los convenios y de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa será solo en materia salarial. Algunos sindicatos señalan que los empresarios han aceptado esta concesión con la confianza que Comisiones Obreras y UGT firmaran o han firmado convenios ya sectoriales a la baja, igual de malos que los de la empresa. En la reforma de la reforma se crea un nuevo artículo, 28 bis, para que en ciertos momentos complicados el Consejo de Ministros pueda activar lo que se llama mecanismo red de flexibilidad y estabilización del empleo, que no es otra cosa que una transferencia de dinero público a manos privadas, puesto que facilita a todas las empresas que se ajusten sus jornadas de trabajo con exenciones en las cotizaciones a la seguridad social, hasta un 90%, y que con salarios pagados por el SESPE, nuevos ERTES. En definitiva, la reforma de la reforma laboral del 2012, si se mantiene en pie, viene a ser una tomadura de pelo a la clase trabajadora, por más que se intente presentar como un avance en los derechos y en las condiciones laborales de las clases trabajadoras. Lo que se deduce de todo esto es la necesidad de construir una fuerza política y social que sea capaz de organizar la derrota de la burguesía y de todos los partidos que instalados en el gobierno y en el parlamento, el parlamentarismo hueco y de teatro, apoyan y permiten su enriquecimiento.